Hablemos de algo, llegar tarde a la iglesia. Para algunos es una pequeña molestia, para otros una frustración constante. Pero, ¿y si no fuera solo una cuestión de buenos modales? ¿Y si en el fondo estuviera revelando algo mucho más profundo sobre la fe? Este análisis plantea que la puntualidad es de hecho un asunto teológico. Vamos a ver por qué. A ver, este es el plan. Primero, vamos a preguntarnos si esto es solo una manía personal. Después, veremos la diferencia entre tratar a la iglesia como un espectáculo o como una familia. Usaremos una analogía muy potente, la de una orquesta, para entender el impacto. Luego, analizaremos el peso teológico de tener una cita con Dios. Veremos qué mensaje le llega a la gente nueva y, muy importante, cómo se puede solucionar esto en comunidad. Bueno, empecemos por el principio y seamos sinceros. Cuando a alguien le molesta la impuntualidad, ¿es solo una preferencia personal, una especie de manía o de verdad hay algo más de fondo? Y es que todo parte de una duda muy humana. El autor del análisis se pregunta a sí mismo: a ver, ¿será que me estoy volviendo un cascarrabias? ¿Estoy exagerando con este tema de la puntualidad? Es un punto de partida con el que muchos podrían identificarse. Y justo aquí es donde se traza una línea. Se admite que antes uno se preocupaba por cosas que, viéndolo bien, eran solo cuestión de estilo, que si el pastor usa corbata o no, que si la música es más moderna o tradicional, que si se puede tomar café. Pero la puntualidad, se argumenta, es algo diferente. No es un tema de gustos, sino algo mucho más esencial. Y eso nos lleva al corazón del argumento. El problema de la impuntualidad crónica no sería un problema de organización, sino de perspectiva. O sea, que revela un malentendido de base sobre lo que realmente es y significa la iglesia. Esta frase es clave porque lo resume todo. El problema de fondo sería una mentalidad de consumidor. Es como si viéramos la iglesia como un show al que vamos a asistir, en vez de una familia de la que somos parte y con la que participamos activamente. Miren el contraste, es muy claro. Con la mentalidad de espectáculo uno piensa: bueno, soy un espectador, llego un poco tarde, total los primeros 15 minutos son como los anuncios. El foco está en lo que uno va a recibir. En cambio, con la mentalidad de familia, uno piensa: soy un participante. Cada momento es importante porque estamos construyendo algo juntos. El foco está en lo que se hace, en conjunto. Para que esta idea quede súper clara, el autor nos da una analogía que es brillante. Transforma este concepto un poco abstracto en una imagen que es de verdad imposible de olvidar, la de una orquesta. Pensemos en esto por un momento. Cada domingo, la congregación no es simplemente un grupo de gente sentada, es una orquesta sinfónica. Y cada persona, con su voz, con su presencia, es un instrumento único que se une para crear algo especial. Pero ojo, aquí viene el giro que lo cambia todo. Esta orquesta no está tocando para recibir aplausos del público, está tocando para una audiencia de uno solo, para Dios mismo. Esto, la verdad, eleva la importancia de lo que está pasando a otro nivel. Y justo ahí, en el momento en que el director levanta la batuta para empezar, la música suena, pero algo falta, suena incompleta, hay huecos, silencios donde debería haber sonido. ¿Por qué? Porque una cuarta parte de la orquesta simplemente no ha llegado. La escena sería un caos. Imagínense a los violinistas buscando su sitio a media canción, a los de la sección de vientos entrando sin prisa y saludando a conocidos, mientras los demás intentan no perder el ritmo. En un concierto real sería algo impensable, una falta de respeto tremenda, ¿no? Y claro, la analogía nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si esa situación nos parecería una catástrofe en un teatro, ¿por qué a veces se tolera en el culto? ¿Qué dice eso sobre cuánto valoramos ese momento? ¿Si lo tratamos con menos seriedad que un concierto? Bueno, la metáfora de la orquesta es muy potente, pero esto no se queda ahí. Detrás hay un peso teológico de verdad importante. La idea es que el culto es, literalmente, una cita con Dios. Y a ver, que quede muy claro, esto no es un llamado a ser rígidos o a juzgar. La vida es complicada. Familias con niños pequeños, un embotellamiento sorpresa, problemas con el transporte. Obviamente siempre habrá razones válidas para un retraso, y en esos casos la gracia es lo primero. Pero el punto central no son esos imprevistos aislados. El problema real surge cuando llegar tarde se convierte en la norma, en la costumbre de una gran parte de la gente. Cuando eso pasa,
ya no es una suma de emergencias. Es un problema cultural que se ha ido creando entre todos, quizás sin darnos cuenta. El fundamento teológico es simple pero increíblemente poderoso. Se basa en una promesa directa de Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él está presente. Entonces, no es solo una reunión de personas, es una cita divina. Él ha prometido estar ahí. Y esto es lo que se conoce como culto corporativo. O sea, no se trata de un montón de individuos teniendo cada uno su propia experiencia privada, sino de un cuerpo, una unidad que ofrece una alabanza en conjunto. Y para que esa ofrenda esté completa, pues cada parte necesita estar ahí, participando desde el inicio. Ahora, cambiemos de perspectiva por un momento. Pensemos en alguien que visita la iglesia por primera vez. ¿Qué mensaje no verbal le estamos enviando con nuestros hábitos de puntualidad? Pensemos en esa persona. A lo mejor le costó mucho animarse a ir. Se asegura de la hora, llega puntual y se encuentra con un lugar medio vacío, viendo cómo la gente va llegando poco a poco. ¿Cuál es la primera impresión que se lleva sobre las prioridades de esa comunidad? El mensaje que se transmite, aunque nadie lo diga con palabras, es bastante duro. Es como si le estuviéramos diciendo, mira, esto que afirmamos que es el centro de nuestra semana, en realidad no es tan importante como para hacer el esfuerzo de llegar a tiempo. Es un mensaje que contradice todo el discurso. Pero la idea de todo esto no es señalar culpables, para nada. Al contrario, si es un hábito que se ha creado como comunidad, la gran noticia es que también se puede cambiar como comunidad. La solución es colectiva. El camino propuesto tiene 3 pasos muy lógicos. Primero, reconocerlo. Asumir que, sí, esta es una cultura que hemos formado juntos. Segundo, replantear el significado. Ver la puntualidad no como una regla, sino como una forma de mostrar amor a Dios y a los demás. Y tercero, actuar en consecuencia. Alinear lo que hacemos con lo que creemos, empezando por el próximo domingo. Al final, todo se puede resumir en esta idea tan potente. El Dios del universo ha apartado un tiempo para reunirse con nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es llegar a tiempo. Quizás la pregunta no debería ser ¿por qué llegamos tarde?, sino ¿qué tan conscientes somos de quién es el que nos está esperando?